Ihsur Danilovich Dempsey. Para muchos de vosotros seguro que este nombre pues no os dice absolutamente nada. Pero si os digo que fue un actor nacido en Nueva York en 1916, hijo de inmigrantes rusos, y que es el protagonista absoluto de muchos de los más grandes clásicos de la historia del cine, pues seguro que ya os suena un poquito. Os estoy hablando de Kirk Douglas, el grandísimo actor que el pasado 5 de febrero pues nos dejó a la edad de 103 años, se dice pronto. Lo que ocurre es que con el fallecimiento de Kirk Douglas, pues definitivamente, en lo que se refiere al género masculino, en el femenino todavía tenemos a Olivia de Havilland, muere pues prácticamente para siempre, aunque no en la memoria de los cinéfilos, el Star System clásico de Hollywood. Kirk Douglas ha fallecido, ya os digo, a la edad de 103 años, pero nos deja una filmografía realmente impresionante. Él fue el baluarte o uno de los grandes baluartes del cine clásico estadounidense que a mí tanto me gusta y que yo tanto de niño viví y que además sigo viviendo, porque nos ha dejado una ristra de grandísimos clásicos a lo largo de casi toda la historia del cine, prácticamente desde los años 40 hasta de los años 80. Una filmografía que abarca casi 40 años de películas y que además es completamente inolvidable. Títulos que son creaciones realmente impresionantes y sublimes, como por ejemplo 20.000 leguas de viaje submarino, como Los vikingos, El loco del pelo rojo, Senderos de gloria, Duelo de titanes, El último tren de Gun Hill, El extraño amor de Martha Ivers, Tres esposas y sobre todo la gran obra maestra que hizo con Stanley Kubrick llamada Espartaco, que va a ser la película que os voy a comentar precisamente esta noche como un homenaje particular al gran Kirk Douglas. Para mí Kirk Douglas pues simbolizaba, como otros grandes actores de la época de oro de Hollywood, realmente lo que fue el Star System de Hollywood. El Star System, para todos aquellos que no lo conozcáis, eran realmente pues todas las estrellas que en la época clásica de Hollywood pulularon por los grandes estudios. La Metro-Goldwyn-Mayer, la 20th Century Fox, la Columbia Pictures, la Paramount, la Universal, la RKO, extinta por desgracia RKO, y tantísimas productoras que vinieron y fueron, que se inauguraron y que se extinguieron a lo largo de la historia del cine. Kirk Douglas, la verdad es que no solo fue, además, un gran actor de Hollywood, además es que era también un gran productor. Kirk Douglas, la verdad es que tuvo el honor, además, de ser un actor con tantísimo éxito en sus películas, que tuvo, ya os digo, el honor de poder financiar sus propios proyectos, como hizo por ejemplo en Senderos de gloria y en Espartaco, la película que os voy a comentar esta noche, en homenaje a su figura. Pero también es el dueño de grandísimas interpretaciones, algunas de ellas de las mejores de la historia del cine. Yo dentro de mi videoteca tengo numerosas películas de Kirk Douglas, aunque, como las tengo en diversas estanterías, os he cogido 3 ejemplos, que son, para mí, 3 de sus mejores interpretaciones. El loco del pelo rojo, que hizo a las órdenes de Vincent Minnelli, una auténtica superproducción Metro-Goldwyn-Mayer, con lo que significaba ser una producción Metro-Goldwyn-Mayer en aquella época. A propósito, a ver si sigo con mi sección de musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer. Dentro de poco voy a comentar Escuela de Sirenas, a petición del público, precisamente. Y la verdad es que El loco del pelo rojo es una de las grandes interpretaciones de la historia del cine dentro de lo que es el género masculino, dentro de lo que son los actores. Kirk Douglas estuvo precisamente nominado al Oscar por su interpretación, y Vincent Minnelli firmó lo que es sin duda uno de sus mejores trabajos. Otro de sus grandes trabajos también, a nivel interpretativo, fue Senderos de gloria con Stanley Kubrick. La historia, además de Kirk Douglas y Stanley Kubrick, la podéis ver precisamente también dentro de mi sección de grandes directores. Por ahora, el único director que he comentado un poquito, que fuese precisamente Stanley Kubrick. Cuando Kirk Douglas echó un vistazo, visionó Atraco Perfecto, la película del cine negro, la obra maestra de cine negro, que realizó en los años 50 precisamente Stanley Kubrick, no tuvo que dejar de reconocer el talento que había detrás de la cámara, y contactó con él precisamente para esta maravillosa película bélica, que es realmente inolvidable y sublime desde el primer hasta el último fotograma, en el que Kirk Douglas, pues la verdad es que se luce como nadie. Además de ser productor de esta maravillosa película bélica, ya nos vamos a lo que fue
el culmen de la carrera entre Stanley Kubrick y Kirk Douglas, que fue Espartaco. Sin duda, para mí, una de las mejores películas de la historia del cine. Espartaco es una superproducción de 3 horas realmente maravillosa, extraordinaria, que todos los calificativos que le pudiésemos poner de buenos, todos aquellos epítetos buenos que le podemos poner, se quedan absolutamente cortos. Es una película que yo he visionado miles de veces, muchísimas veces, pero que esta tarde, prácticamente desde las 4 de la tarde hasta hace un rato, pues he vuelto a visionar las 3 maravillosas horas de la obra maestra, de una de las grandes obras maestras de Stanley Kubrick y por extensión de la historia del cine. Pero Kirk Douglas no solo realizó todas estas superproducciones a las órdenes directores de Stanley Kubrick o Vincent Minnelli. La primera película que realizó fue una obra maestra también del cine negro, o mejor dicho, empezó con 2 obras maestras del cine negro, que fueron El extraño amor de Martha Ivers, de 1946, y también, sobre todo, Retorno al pasado, si no me equivoco, junto a Robert Mitchum, y además dirigida por Jacques Tourneur, además uno de los especialistas del género. Además, esta película, también una obra maestra de lo que es el género, maravillosa película del género de cine negro, fue la película que consolidó una amistad que prácticamente duraría hasta el fallecimiento de Robert Mitchum. Fue la amistad que tuvo además Kirk Douglas con Robert Mitchum. Kirk Douglas además de una maravillosa estrella de cine, era además dueña, Kirk Douglas era la persona dueña de un carácter totalmente afable. Todos sus compañeros de rodaje, los directores, siempre dijeron de él que era una persona caballerosa, amable, distinguida y con una educación y sobre todo un sentido del humor realmente extraordinario. Todos los actores que trabajaron con Kirk Douglas, la verdad es que siempre le tuvieron en una muy alta estima. Y sobre todo, uno de los actores que se convertiría prácticamente en su mejor amigo, y que los dos realizaron otra obra maestra del género western, del género del oeste, que fue precisamente Duelo de Titanes a las órdenes de John Sturges, en el que Kirk Douglas hizo de Doc Holliday y Burt Lancaster hizo de Wyatt Earp. De Duelo de Titanes os puedo decir pues que es una de las mejores representaciones del duelo en el OK Corral entre los hermanos Clanton, entre Doc Holliday y Wyatt Earp, además de Pasión de los Fuertes de John Ford, protagonizada por, evidentemente, Henry Fonda, y también la película de Lawrence Kasdan del 94, Wyatt Earp, con Dennis Quaid y con Kevin Costner. Pero bueno, eso ya es otras películas que os comentaré un poquito más adelante. Pero volviendo a Kirk Douglas, es otro de los actores, de las estrellas de Hollywood de la época clásica, que además tuvo otro de los privilegios, que fue trabajar absolutamente con los mejores directores. Stanley Kubrick, Vincent Minnelli, John Sturges. La verdad es que todo el elenco de directores con los que trabajó fueron absolutamente maravillosos. Se puede decir que Stanley Kubrick debe su fama precisamente a la persona de Kirk Douglas, que además no ganó en su vida un Oscar, solo un Oscar honorífico en 1996, pero que tuvo bastante nominaciones al Oscar. Stanley Kubrick debe su fama precisamente al empujón que Kirk Douglas le dio gracias a Senderos de Gloria y gracias al papel protagónico que él mismo se reservó, además de ser el productor de la película. Al igual que Kirk Douglas, su hijo Michael Douglas también fue productor de cine, es decir, digamos que toda esa sabiduría en lo que refiere a la producción cinematográfica, Kirk Douglas se la pasó a su hijo Michael Douglas. En 1975 Michael Douglas ganaría el Oscar al mejor productor, mejor dicho, mejor película, por la película Alguien voló sobre el nido del cuco de Jack Nicholson, dirigida por Milos Forman. Y en 1984 por Wall Street, es decir, que el padre no había recibido todavía un Oscar cuando el hijo ya llevaba 2, a mejor película y a mejor actor. Pero bueno, eso es algo que yo lo encuentro algo ya realmente surrealista. Los críticos siempre han dicho que el hijo Michael Douglas era como mejor actor que el padre. Estoy totalmente en desacuerdo. Para mí Michael Douglas pues ha sido un actor bueno, un buen actor, que se forjó su fama en los años 80, con películas como La joya del Nilo, como Tras el corazón verde, como Atracción fatal. Pero claro, evidentemente no puede compararse su filmografía con la filmografía de su padre, que tiene auténticas obras maestras dentro de lo que es la historia del cine. Senderos de Gloria, El loco del pelo rojo, Espartaco, 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Cómo olvidarnos de ese maravilloso Ned Land
el arponero del buque ballenero que va precisamente a intentar atrapar al Nautilus en esta maravillosa superproducción de Richard Fleischer. También a las órdenes de Richard Fleischer realizó otra de esas grandes películas de aventuras que fue Los Vikingos, producida también por él mismo y reservándose el papel protagónico, evidentemente, el del vikingo Einar, no sé si os acordaréis de él con el ojo aquí completamente tapado, y que después de la colaboración que había hecho con Tony Curtis, pues también le mantuvo en el rodaje. Le mantuvo como otro de los grandes protagonistas. En Espartaco también estuvo precisamente con Tony Curtis. La verdad es que Kirk Douglas nos ha dejado una filmografía realmente impresionante de todos los títulos que os estoy mencionando. El extraño amor de Marta, Ivers, El último tren de Ganghill, El ídolo de barro, por el que fue nominado al Oscar en 1950, pero que fue Gary Cooper el que se lo arrebató precisamente por Solo ante el peligro. Es decir, tuvo la mala suerte, por así decirlo, tuvo la mala suerte de que cuando fue nominado al Oscar siempre había un actor que estaba un poquito por encima de él como para quitarle el protagonismo. Pero Kirk Douglas, además de ser un gran productor, tenía su propia productora Brian Production, por la que produjo Senderos de Gloria y Espartaco, ya os digo. Era un actor que tenía sobre todo un magnetismo y un carisma en la gran pantalla absolutamente descomunal. Es decir, el magnetismo y el carisma lo tenía porque él mismo forjó una serie de personajes en base a su físico, ya os digo, muy carismático, pero también plagado de expresiones. En la película que os voy a comentar esta noche, en Espartaco, realmente hace un despliegue de expresiones realmente impresionante. Además es una interpretación, como ahora lo comentaré, muy física y menos a lo mejor de diálogos, porque no son tantos los diálogos que tiene Kirk Douglas en Espartaco, pero sí es un personaje que está filmado a base de imágenes, a base de gestos y de miradas. Las miradas, por ejemplo, que tiene con Gene Simmons cuando están dentro de la escuela de gladiadores, las miradas que tiene precisamente con Laurence Olivier y con Nina Fogg, precisamente cuando estos van a escoger, cuando están en la escuela de gladiadores y quieren que 4 gladiadores luchen a muerte por él, que le dice Nina Fogg: ¿cómo puedes tener un gesto tan adusto? ¿Cómo me puedes mirar de esa manera tan desafiante? Luego también, por ejemplo, el gesto de tristeza, de melancolía, cuando se entera de que Gene Simmons, que Varinia, que su mujer ha sido asesinada, que ha muerto en la batalla, que luego no es cierto, o que cree que ha muerto en esa batalla y cree que también su hijo ha muerto. Es decir, hace unos juegos de miradas en esta película, en Espartaco, Kirk Douglas realmente impresionante. Pero ya os digo que Kirk Douglas, debido a su magnetismo y a su físico especial, la verdad es que le hace siempre poseedor de un carácter y de una personalidad dentro de la gran pantalla realmente sin parangón. Hoy en día, por desgracia, no tenemos ningún actor con ese magnetismo y con el carisma que tenía Kirk Douglas. Podemos tener, por ejemplo, actores como Daniel Day-Lewis o Russell Crowe, que muchas veces tienen una interpretación que pueden situarse por encima de Kirk Douglas, evidentemente. Pero cuando Hollywood, en la época del Star System, escogía sus actores, sus actrices, en realidad sus estrellas de cine, escogía físicos, escogía magnetismo, escogía personas que irradiaran una personalidad que no tuviesen otras personas. Tú podrías quedarte, por ejemplo, horas y horas mirando el físico no, las expresiones que tenía Bette Davis o Katharine Hepburn, pero ninguna de ellas dos era una gran belleza. Sin embargo, desprendían un halo de magnetismo, un halo como casi espiritual realmente impresionante. Con los actores ocurría tremendamente lo mismo, ocurría exactamente lo mismo. Burt Lancaster, Robert Mitchum, Kirk Douglas no eran actores especialmente guapos, no tenían la belleza, por ejemplo, de Clark Gable, de Robert Taylor o de Tyrone Power. Pero claro, ellos desprendían un aura que no todas las estrellas de cine, incluso de hoy en día, pueden presumir, ni muchísimo menos. Además que luego eran unas personas muy inteligentes. Kirk Douglas, dentro de todo lo que fue su filmografía, supo ser una estrella de cine, supo comportarse como un buen actor y también como un magnífico productor. Aunque las escaramuzas que tuvo con Stanley Kubrick en el rodaje de Espartaco, ya os la comento en mi vídeo de Stanley Kubrick, pero sus roces fueron realmente tremendos, llegando Kirk Douglas a decir que Stanley Kubrick era una mierda con talento, así de claro, le dijo, es que es una mierda con talento, pero el resultado que le dio
realizando Espartaco, le dio pues una maravillosa y magnífica película, como voy a comentar ahora. Espartaco, realizada en 1960, precisamente es una producción que nació de la idea del propio Kirk Douglas. Por eso ha sido esta película la que he querido precisamente comentar. Esta gran obra maestra de Stanley Kubrick. Porque cuando Hollywood iba encaminándose poco a poco a su digamos, autodestrucción, empleando cantidades de dinero realmente astronómicas en las superproducciones como Cleopatra, como Ben-Hur, como La caída del Imperio Romano, como la misma Espartaco, como... Todas las productoras se afanaron por dar aquella superproducción que fuera lo más ampulosa y grandilocuente posible. Esta película le costó a Kirk Douglas la friolera de $12 millones, pero estamos hablando de 1960. Si hoy en día Hollywood tuviera que filmar una película de la magnitud de Espartaco, pues seguramente a lo mejor se tendría que gastar de 400 a 500 millones de dólares como poco. Porque claro, este tipo de películas con esta gran cantidad de extras, con unos decorados magníficos, gigantescos, y con un elenco de actores todos de primerísima categoría, no iba a salir gratis a ningún productor, ni muchísimo menos, ni siquiera barato. Pero quiso Kirk Douglas, después de ver Ben-Hur de William Wyler en el 59, desafiar al estudio de la Metro-Goldwyn-Mayer con su productora, Bryan Productions, y filmar para 20th Century Fox la que es sin duda una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Una película que yo incluiría dentro de las 30, seguramente de las 30 mejores películas que se han filmado jamás, realizada con una maestría, con una planificación y sobre todo con una utilización de la banda sonora que es realmente portentosa. Kirk Douglas en 1959, después de ver la de Ben-Hur, se puso en contacto con uno de los guionistas, digamos, peligrosos dentro de lo que fue el Hollywood dorado, que fue Dalton Trumbo. Si os tengo que contar un poquito de la historia de Dalton Trumbo, os diré que perteneció a uno de esas 10 personas que fueron condenadas a 1 año de cárcel dentro de la época del senador McCarthy, del macartismo, algo así, debido a uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Hollywood, que fue la caza de brujas, en el que después de lo que fue el nacimiento de la Unión Soviética, pues parece que los Estados Unidos pues veían comunistas por todas partes. Pero sí que había una serie de sospechas de que en Hollywood, dentro de lo que fueron los círculos artísticos, pudieran haber personas que practicaran el comunismo dentro de círculos cerrados o pertenecieran de manera oculta a un partido comunista. Los partidos comunistas dentro de Estados Unidos están totalmente prohibidos por ley. Entonces el senador McCarthy hizo lo que se denominó la caza de brujas, que fue interrogar a todas las estrellas de Hollywood a ver si ellos pudiesen tener relaciones con miembros del Partido Comunista. Dalton Trumbo, que ya había hecho una serie de guiones magníficos, la verdad es que todas las personas que fueron condenadas por actividades antiamericanas a un año de prisión en Estados Unidos, todos habían sido grandes escritores y habían dado a Hollywood, por así decirlo, guiones realmente magníficos, realmente extraordinarios. Quiso precisamente Kirk Douglas, un judío conservador, ojo, judío conservador, es decir, conservador, lo que aquí conocemos a una persona de ideología de derechas, que fuera precisamente Dalton Trumbo, debido ya no a su ideología, porque yo creo que Kirk Douglas estaba por encima de las ideologías y quería que sus productos cinematográficos fueran muy buenos y que tuvieran calidad. Contratar, años después de que salía de prisión, estamos hablando del macartismo, la época finales de los años 40, principios de los 50, hasta el periodo de 1960, que Dalton Trumbo precisamente firmase el guión de Espartaco, basándose además no en el hecho histórico, porque Espartaco históricamente existió, sino que lo que os estoy contando es el hecho, precisamente, o mejor dicho, el guión, ya no de un hecho histórico, porque Espartaco fue como os diría yo, un esclavo que lideró una rebelión de esclavos, sino que esta película, el guión de esta película escrito por Dalton Trumbo, está basado precisamente en una novela escrita por Howard Fast, es decir, por un escritor que además también estaba sospechoso de querer tener como actividades antiamericanas. Y además es que en la novela y en el guión de Espartaco se pueden ver diversas pinceladas o rasgos de lo que es un comunismo, es decir, lo que es la rebelión de la clase más baja en contra de lo que son los poderosos. Realmente es lo que es.
Pero claro, Kirk Douglas, aquí como judío conservador, evidentemente estaba por encima de todo ello, y lo que quiso precisamente es que su guión fuera de calidad. Y contrató, contra todo pronóstico, a Dalton Trumbo para que adaptara la novela de Espartaco de Howard Hughes para su película. En lo que se refiere al guión, mejor dicho, en lo que se refiere al elenco de protagonistas, pues la verdad es que contaba con la crème de la crème del Hollywood de aquella época. Sin ir más lejos, contó con Sir Laurence Olivier, uno de los grandes actores de todos los tiempos y un gran actor y director de teatro inglés. Además, también contó con la presencia de Charles Laughton, un actor que se llevaba fatal con Laurence Olivier, también inglés, igual que Laurence Olivier, que realizó en 1955 una de las películas más hermosas de la historia del cine, que ya comentaré un poquito aquí más adelante, que es La noche del cazador, con Robert Mitchum precisamente. Contó con una estrella emergente en ese momento, que se convertirá en uno de los más grandes exponentes de lo que fue el final del Star System, que fue Tony Curtis, el marido de Janet Leigh y padre de Jamie Lee Curtis, con Gene Simmons, una de las actrices de cara, se puede decir, más hermosas que ha dado la historia. La verdad es que Gene Simmons en esta película está bellísima. Hay otra película que hizo con, si me permitís el inciso, protagonizada por Marlon Brando, que se llama Desiree, sobre un amante que tuvo Napoleón. Realmente magnífica también la película, ya la comentaré posteriormente aquí en el canal, algún día de estos. Y también con uno de los actores ingleses más reputados y que ganaría posteriormente 2 Oscars al mejor actor secundario, y de los que yo os he hablado incluso en la pequeña sección que hice de Disney en la película Se nos ha perdido un dinosaurio, que es precisamente Peter Ustinov, que aquí en esta película hace de dueño de la escuela de gladiadores, que es Lentulo Baciato. Con este magnífico elenco de actores, Sir Laurence Olivier, Charles Laughton, Jane Simmons, Peter Ustinov, se me olvidaba, Jean Gabin, que era un actor que no era especialmente conocido a finales de los 50, de los 60, pero que hace un papel bastante secundario en esta película. Con este elenco de actores, y además viniendo a rodar diversas secuencias de la película aquí en España, creó una de las mejores superproducciones de todos los tiempos. La verdad es que el rodaje de Espartaco fue de todo menos bueno y apacible. Para todos aquellos, muchos aquí en YouTube, de otros compañeros youtubers míos que dicen, no es que como el rodaje es muy caótico, muy malo, tiene que ser, seguramente es terrible, ha habido cambio de director, esto, lo otro, que si tal, que si cual, la película no es buena. Yo les tengo que decir una cosa, con todos los respetos y con la mano puesta en el corazón. No tiene absolutamente nada que ver si el rodaje fue bueno o fue malo, si hubo tiranteces entre directores, actores, productores, guionistas, etc., con el resultado de la película. El rodaje de Espartaco fue de todo menos apacible. Es más, la película la empezó a rodar uno de los directores especialistas en las películas del oeste, el western, que fue Anthony Mann. Anthony Mann, que ya le conocemos por la caída del Imperio Romano, se les quitó unos años después con la caída del Imperio Romano, pero también le conocemos por los western que protagonizó James Stewart, por ejemplo, Winchester 73, como son Horizontes Lejanos, realmente fantásticas películas de aventuras y de western. Pero claro, no es lo mismo filmar un western que filmar una superproducción de este calibre. Es decir, ha habido directores en la historia del cine que han intentado hacer superproducciones y que realmente no han podido. Es decir, no todos los directores de Hollywood, ni antes, ni ahora, ni después, sirven para hacer películas con grandes presupuestos. Cuando a mí aquí en el canal, si me permitís un pequeño inciso, me han insultado, puesto tibio, diciendo, es que cómo te atreves a decir que Guillermo del Toro se fue del rodaje del Hobbit porque no sé qué, porque... Os voy a decir una cosa. Guillermo del Toro es un director de películas pequeñas, pero no de superproducciones. Y que un director abandone el rodaje de una superproducción no es algo nuevo. Esto ha venido dándose en la historia del cine durante mucho tiempo. Y Anthony Mann, precisamente en Espartaco, y Ruben Mamoulian en Cleopatra, son dos de los más claros ejemplos de que no todos los directores están preparados para rodar superproducciones y para gastarse cantidades indecentes de dinero. Anthony Mann rodó precisamente la primera parte de la película, una de las primeras secuencias, cuando Espartaco está en esa especie como de cantera gigantesca, picando piedra. Esas secuencias las rodó Anthony Mann.
Pero Anthony Mann no pudo con este proyecto por ser excesivamente ambicioso. Y todo eso Kirk Douglas pues se dio cuenta de que le venía muy grande todo ello. Entonces lo que hizo fue despedir a Anthony Mann, que se supone que era un especialista en Hollywood, y confiarlo al director que había visto de Atraco Perfecto, que fue Stanley Kubrick. Y además, que había hecho anteriormente con él Senderos de Gloria. Pero evidentemente en Senderos de Gloria, que habían tenido ya unas pequeñas tiranteces, todo esto aumentó exponencialmente en Espartaco, haciendo el rodaje de la película realmente terrible. Pero el resultado fue absolutamente magnífico. Y al estreno fueron los dos, fueron Stanley Kubrick, Kirk Douglas, a pesar de sus desavenencias, de sus tiranteces, pero finalmente se terminaron dando un abrazo y firmando una amistad que duraría prácticamente hasta el final de la época de la vida de Stanley Kubrick, porque los dos habían filmado una película completamente inolvidable. Uno como actor y productor ejecutivo, y otro precisamente como director. Que aunque le insultase Kirk Douglas 1000 veces a Stanley Kubrick, tenía que reconocer que era uno de los más grandes talentos que Hollywood había dado en su historia, como después lo fueron con 2001 Odisea del Espacio, con La Chaqueta Metálica y con todas las otras películas que forman su filmografía. Además de que el rodaje fue bastante caótico, porque ya os digo, las desavenencias entre Kirk Douglas y Stanley Kubrick fueron prácticamente constantes durante todo el día, todo eso no impidió que Stanley Kubrick y que Kirk Douglas realmente se entregasen a fondo a un papel de actor y de director que les consagrase ya no solo de cara a la platea, al espectador, sino que los consagrase en la historia del cine como uno de los mejores papeles que hizo Kirk Douglas durante su carrera y como una de las más grandes películas jamás filmadas, que fue precisamente Espartaco. El guión, el argumento de Espartaco, yo os digo que sigue fielmente la novela de Howard Fast, guionizada, adaptada por Dalton Trumbo, en el que un esclavo precisamente llega a una escuela de gladiadores y que termina sublevándose ante todo lo que es la ampulosidad de Roma. La ampulosidad de Roma, ese concepto tan sumamente manido y machacado que hemos visto en multitud de películas, pero que aquí en la película de Espartaco se ve con meridiana claridad, sobre todo en el personaje representado en el personaje de Sir Laurence Olivier, que hace aquí de senador, de cónsul romano, junto también, por ejemplo, con el otro gran actor, que es precisamente Charles Laughton. Charles Laughton y Laurence Olivier, ya os digo que se van fatal en la vida real, tenían muchas tiranteces también, de ahí también que el rodaje fuera complicado. Es más, otro inciso que os hago es que hay una fotografía muy famosa del rodaje de esta película, donde en unas escaleras están sentados en primera fila, están Tony Curtis, Laurence Olivier, Peter Ustinov, y un poquito más abajo pues está Kirk Douglas, Gene Simmons y John Gavin. Pero no está Charles Laughton. Y no estaba Charles Laughton porque Laurence Olivier estaba en la fotografía. Es decir, en la vida real no se podían ver ni en pintura. Y todo eso lo trasladaron también, evidentemente, a lo que fue el rodaje. Stanley Kubrick tuvo que lidiar tanto también, con tantos caracteres tan difíciles, que forjó a partir de ahí su fama de director tirano. Acordaos que tiene a Kirk Douglas de productor, vigilándole, a Laurence Olivier y a Charles Laughton, dos caracteres muy fuertes, dos actores, estrellas con mucha personalidad en pantalla. Pero a todo esto a Stanley Kubrick le pilló con 32 años, o sea, poco más que un chaval, era un adulto joven, pero supo imponer su metodología y su planificación y su visión de la película. Yo puedo decir de Espartaco que es como el peplum o la epopeya intimista. Y digo intimista porque la verdad es que Stanley Kubrick hace en esta película un balance tan sumamente extraordinario entre lo que son las secuencias de amor y las secuencias épicas que ninguna desentona de las otras. La verdad es que todas las secuencias que tiene Kirk Douglas con Jane Simmons son realmente hermosísimas y son de una planificación, os voy a decirlo, exquisita. Los dos actores se entregaron a su papel de una manera completamente soberbia. Gene Simmons, al igual que Kirk Douglas, hace una interpretación muy visual. Todas las miradas y los gestos que tiene Jane Simmons, sobre todo sus expresiones, sus reacciones ante los estímulos de la película, de lo que el devenir de los acontecimientos hace, es realmente impresionante. Por ejemplo, cuando al final de la película le dice Laurence Olivier a Gene Simmons que quiere que ella le quiera precisamente por él mismo, y le mira de una manera que le taladra con la mirada y le dice: ¿cómo voy a quererte si estás amenazando con matar a mi hijo?
es realmente impresionante. Luego también, por ejemplo, cuando Jane Simmons llega dentro, la primera vez que ve a Espartaco, dentro porque ella es una señorita de compañía, es una esclava realmente, pero que la utilizan también para dar placer a los gladiadores, y se queda desnuda delante de él, con esa mirada como de soslayo en el que está llena de pudor, y Kirk Douglas, Espartaco, la cubre precisamente con el tul, vamos, con el traje que lleva de harapos, provocando la carcajada de Peter Ustinov, que le está mirando precisamente por una reja por encima, y que provoca a su vez otra de las grandes secuencias de la película, que es cuando él se aferra a los barrotes y dice: no soy una bestia, no soy un animal. Y ella, mirándole con una mirada totalmente pesadumbrada, le dice: yo tampoco. Como diciendo: no me maltrates a mí porque no me lo merezco. Pero ese gesto que tiene Espartaco hacia Varinia es precisamente el punto de inflexión que le dice a Varinia que Espartaco no es un esclavo común y corriente, sino que es un esclavo inteligente que tiene un cierto grado de sensibilidad, sobre todo frente a los que son iguales a él, a los que son esclavos. Por lo tanto, Espartaco no va a tratar a Varinia de una manera salvaje o soez o incluso brusca, como pudieran hacer otros gladiadores, porque él tiene sensibilidad de esclavo, porque desde el principio de la película nos está diciendo que él trabajaba de esclavo desde los 13 años, era esclavo desde los 13 años. Es el personaje de Espartaco, además, el más trabajado de toda la película, evidentemente es el protagonista, pero entre Stanley Kubrick y Kirk Douglas planificaron secuencias donde las expresiones, ya os digo, forman, digamos, no es que formen, sino que juegan un papel muy importante en todo lo que es el devenir, de lo que es la construcción del personaje de Espartaco. Por ejemplo, la mirada final, cuando él ya está completamente ya destrozado, y le dice: Craso, le dice Laurence Olivier, dice: ¿qué sabrías, cómo reaccionaría Espartaco al saber que su mujer Varinia y que su hijo están vivos y están en mi casa? Y entonces, con lágrimas en los ojos, Espartaco se vuelve y le mira, le taladra con la mirada a Craso. Y entonces cuando Craso ya dice: ya te he pillado. No le dice: ya te he pillado, diciendo: ya sé quién eres Espartaco. La verdad es que Laurence Olivier, Craso, en esta película hace un papel muy astuto. La interpretación de Laurence Olivier es fantástica, es dura, es impasible, es fría y calculadora, pero también tiene algún momento sobreactuado. Laurence Olivier era, se ha hablado varias veces de él precisamente, era un actor de teatro inglés y también director de obras de teatro inglesas. Y la verdad es que siempre, como buen actor de teatro, tendió un poquito a veces a la sobreactuación. Aquí hay un momento, por ejemplo, que es cuando está hablando con Antonino, con Tony Curtis al final de la película, que le tiene enfrente, y Espartaco está a un lado. Y sabiendo Craso, Laurence Olivier, sabiendo Craso que le conoció, que le vio en Capua, en la escuela de gladiadores, pero que no le reconoce, dice: pero eres tú, Espartaco, dímelo. Y Espartaco se queda completamente hierático, inestable, mejor dicho, estable, o sea, como una piedra. Y entonces él, en un arranque de furia, le da una bofetada, pero con un grito completamente desaforado. Yo creo que ahí, no sé si Stanley Kubrick, conociéndole, pudiese haberle permitido esa cierta licencia a Laurence Olivier. Pero bueno, Laurence Olivier hay que tener en cuenta que también era un actor de carácter muy férreo, y la experiencia y las tablas que tenía en la interpretación evidentemente no las tenía Stanley Kubrick en lo que es la dirección de actores, y tampoco en la dirección de una película. Estamos hablando de Laurence Olivier, un gigante de la interpretación y del mundo del cine y del teatro, cuando a lo mejor Stanley Kubrick era un niño. Pero yo creo que le dio cierta licencia seguramente en esa secuencia, porque Stanley Kubrick, como ya os dije, era un director que era muy meticuloso en todas las secuencias de sus películas. Es decir, tenía que hacerse tal y como él lo había imaginado. Y no deparaba en gastos en absoluto si tenía que repetir la misma secuencia 50.000 veces, 200, 100, 50, 20, 300 veces, hasta que saliera justamente como él quería. No creo que a lo mejor Laurence Olivier, mejor dicho Stanley Kubrick, en esa secuencia donde le da la bofetada precisamente a Espartaco, yo creo que en esa secuencia, no sé si fue, digamos, un poco una pequeña licencia que le dio Laurence Olivier. Pero bueno, ahí lo quiero dejar como una especie como stand-by. Otro de los elementos que a mí me encantan de la película de Espartaco es sin duda la magnífica banda sonora, que además tiene un protagonismo extraordinario en esta película.
Alex North, además, es el compositor que firmó una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, que fue la de Cleopatra, pocos años después, en el 63-64, cuando se estrenó esta maravillosa, espectacular película de Joseph Mankiewicz. Además que Stanley Kubrick utiliza la banda sonora con una grandísima inteligencia. Hay una secuencia fabulosa que es cuando, después del incendio de Capua, de la escuela de gladiadores, Espartaco vuelve, solo él a caballo, y se interna dentro donde había estado precisamente en su celda, donde había conocido a Varinia. Como intentando, recordando, y el espectador puede decir, bueno, pero ¿a qué ha vuelto Espartaco allí? Y entonces en ese momento suena el tema de amor que compuso Alex North para la película. El tema de amor que suena cuando precisamente están juntos, en todos los momentos de la película, Varinia y Espartaco. Es decir, hay ahí la utilización de la banda sonora para provocar precisamente en el espectador la sensación de que Espartaco está recordando a Varinia en ese momento. Y en esa secuencia no hay prácticamente diálogo, no hay diálogo, sino que todo es una planificación a base de imágenes. Pero la banda sonora es la que nos dice precisamente lo que está pensando el protagonista en ese momento. Por lo tanto, he ahí un detalle de grandísimo director. La utilización de la banda sonora ya no solo como elemento para potenciar las secuencias en todo tipo de películas, cómicas, dramáticas, todo, sino también para proporcionar recuerdos dentro de lo que es la imagen de los protagonistas. El recuerdo es en la mente de Espartaco, el recuerdo que tiene precisamente con Varinia, y la banda sonora hace referencia precisamente a ello. Luego Stanley Kubrick también utiliza la banda sonora en esta película, en casi todo su metraje, en las escenas épicas, es decir, en los planos donde hay grandes cantidades de masas de gente, todo el desplazamiento de los esclavos hacia el sur, donde se supone que se van a encontrar con los barcos de los piratas para poder volver a sus hogares, allende los mares, y las utiliza con una maestría absoluta, sobre todo porque hay secuencias donde la banda sonora es muy sobrecogedora y potencia el efecto sobrecogedor, sobre todo al final de la película, cuando Craso le está esperando, cuando los esclavos han decidido marchar sobre Roma, pero son acorralados precisamente entre Craso y Pompeyo, que es la batalla final de la película, cuando ya Espartaco y todos sus hombres, pues muchos son asesinados y otros son atrapados precisamente. Pues en esa secuencia, que además está rodada precisamente aquí en España, pues la banda sonora no puede ser más épica, que me recuerda además a la banda sonora también de Cleopatra, que firmase el propio Alex North precisamente años después. Y es en ese momento donde la banda sonora, donde potencia el efecto sobrecogedor de esas imágenes, viendo por ejemplo lo que son las hordas romanas, colina abajo, calle abajo, hasta, mejor, colina, calle abajo no, colina abajo, hasta formar lo que son las falanges, aquellas formaciones romanas de 256 soldados, todos ellos pertrechados con las lanzas y con los escudos, y que tan buenos resultados les dio a nivel de conquista. Cómo van bajando ladera abajo, pues todo eso acompañado de una banda sonora realmente extraordinaria de Alex North. La verdad es que Espartaco, para mí, es una magnífica película que se puede ver una y otra vez, porque es una película que no te cansa, sino que te descansa. El nivel interpretativo de esta película es realmente portentoso en todos sus aspectos. Por ejemplo, Peter Ustinov, que es el personaje que hace de Lentulo Baciato, lo que es el equivalente al Oliver Reed de la película de Gladiator, es decir, el dueño de la escuela de gladiadores, es un personaje realmente bastante carismático y además un poco tramposo, porque va jugando a dos bandas, siempre vendiéndose al mejor postor, y tanto Charlton como Laurence Olivier en sus papeles de Craso y de Graco, pues también se lo van diciendo, pero él no tiene absolutamente ningún escrúpulo, porque él se vende completamente por dinero. Es otra interpretación, la de Peter Ustinov, que está basada mucho en las expresiones. Por ejemplo, le vemos siempre que está hablando, mucho a base de monólogos, mejor dicho, de monosílabos, sí, no, pero siempre como intentando morderse las uñas, como si midiera mucho las palabras en todo momento, porque teme las reacciones de sus superiores de Roma, de Craso, de Graco. Por ejemplo, el detalle que cuando Craso, Laurence Olivier, va a visitar a la escuela de gladiadores y tiene un busto de Charlton de Graco, lo tapa precisamente con una especie como de toalla para que no le vea, en una secuencia más cómica, evidentemente.
no sabe muchas veces por dónde jugar, si a una banda o a otra. La película, argumentalmente, además de contarnos lo que es ese gran éxodo de los esclavos, también es un juego de luchas de poder entre el personaje de Graco y de Craso dentro de lo que es el Senado romano. Pero el Senado romano precisamente antes de que Roma fuera un imperio. En la época de Espartaco, en la época precisamente antes de que Julio César subiese como el gran emperador de Roma, Roma fue una república. Es decir, no tenía a un César, a un emperador, por así llamarlo, sino que el pueblo, lo que es todos los terrenos que tenía Roma, todos los países que iba conquistando, eran todos dirigidos por un senado, por una serie de políticos, evidentemente, en el que también, al igual que aquí, pues había tiranteces, y en este caso las tiranteces están entre el personaje de Laurence Olivier, de Craso, y el personaje de Charles Laughton, de Graco, intentándose hundir el uno al otro e ir de pillo a pillo. Por ejemplo, ante la rebelión de los esclavos que hay de Espartaco, después del incendio de la escuela de gladiadores, el personaje de Laurence Olivier está de viaje, está en su casa, y ha dejado el Senado en la que no se nota su presencia, en el que no hay su presencia. Y Graco, Charles Laughton, dice, yo creo que ¿cómo os lo diría? Creo que la rebelión de Espartaco, de esos esclavos, debería ser sofocada por el protegido de Craso, que es Glauco, que además se ha casado hace poco con la hermana de Craso. Pero Charles Laughton, Graco, sabe que es un completo incompetente. Y le dice, pues le propongo que a usted, que Glauco, sea el que lidera las tropas romanas para sofocar la rebelión de los esclavos. Glauco, pues evidentemente en su afán por llegar a ser más, porque se ha casado con la hermana de un cónsul, de un cónsul romano, lo que hace es aceptar ese reto. Pero Craso, Charles Laughton, sabe perfectamente que es un completo incompetente. Y para que dejarle en mala posición, y también con ello a Craso, es decir, a Laurence Olivier, no duda en darle el mando del ejército para que ya vaya a sofocar la rebelión de los esclavos de Espartaco. Pero como sabe que es un incompetente, lo que va a ocurrir es que los esclavos de Roma le van a destruir prácticamente todo el ejército y dejarle en ridículo. Y es cuando el personaje Glauco va precisamente al Senado romano y dice que es que no había tenido ni oportunidad de defenderse porque a Espartaco y sus esclavos, mejor dicho, Espartaco y sus compañeros, le habían cogido completamente infraganti. Punto para Craso. No, perdón. Punto para... Oye, es que los nombres romanos, caray. Punto en ese momento para el personaje de Charles Laughton. Pero Laurence Olivier se vengará de él por completo. Y es que él, al pupilo que tenía Charles Laughton, que es John Gavin, en el personaje de Cayo Julio César, el futuro emperador de Roma, precisamente le va embaucando con una serie de sueños, y de una serie, de sueños de grandeza de Roma, como le dice en una secuencia a Antonino, a Tony Curtis, ¿ves lo que es aquello? Roma, la grandeza de Roma, el terror de Roma, y a Roma hay que respetarla, hay que temerla, pero sobre todo hay que amarla. Y entonces embauca a Cayo Julio César, que es el protegido de Charles Laughton, de su enemigo, precisamente para traicionarle y utilizarle en su contra. Y es cuando ya el personaje de Charles Laughton al final de la película no tiene otra cosa que hacer que es resultar humillado y terminar suicidándose. Pero se esconde una en la manga, y es que utilizará nuevamente a Lentulo Baciato, es decir, a Peter Ustinov, para que secuestre a Varinia, a Gene Simmons y al hijo de Espartaco y se los lleve fuera. Y además otorgándoles en nombre del Senado romano la libertad. Es decir, que el personaje de Craso, mejor dicho, el personaje de Charles Laughton, no va a dejar este mundo sin darle la puntilla a Laurence Olivier. Es realmente impresionante en ese momento, en ese sentido, todo el juego de poderes que hay en la película. Es decir, que argumentalmente el film, no solo nos cuenta lo que es el éxodo de los esclavos, sino que también nos cuenta la lucha de poder que hay en el Senado romano entre unos senadores y otros seguramente, porque ambos, los dos, tanto Charles Laughton como Laurence Olivier, quieren imponer una dictadura. Es decir, quiere que Roma, debido a todos los territorios que ha conquistado, sea un imperio. Pase de ser una república y pase a ser un imperio. En todo esto se puede decir que Espartaco es una película muy compleja por todas las lecturas argumentales que tiene. Vemos no solo una película donde
hay una intensidad emocional debido a todo lo que es la parte de los esclavos protagonizada por Kirk Douglas y Jane Simmons, sino también vemos una lucha de poder, una especie como de crítica al poder político de la época entre Charles Laughton y los personajes de Charles Laughton y Laurence Olivier. Argumentalmente yo os digo que el guión de Dalton Trumbo tiene esa brillantez porque juega a diferentes niveles. Técnicamente se puede decir que Espartaco es también ya no solo la obra maestra argumental, sino la obra maestra técnica. Está filmada en un exquisito Technicolor. Pero no es un Technicolor llevado a la gran pantalla como fueran los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, ya que muchas de las secuencias de esta película están filmadas en exteriores. Pero, por ejemplo, hay una secuencia donde la luz de las antorchas, cuando los esclavos, cuando Espartaco ha pillado a Glauco dentro de lo que es esa pillada infraganti que hace y que destruye a parte del ejército romano, en donde todo lo que es la fotografía está inundado de un rojo, de un amarillento, de un anaranjado, como proveniente de las antorchas, como si Stanley Kubrick se anticipara a esa luz de las velas tan famosas de la película Barry Lyndon 15 años después. Pero aquí llevado evidentemente al Technicolor y con la luz de las antorchas. Entonces la pantalla se inunda de un rojo, amarillo, anaranjado, toda esa gama, esa paleta de colores que le dan como una sensación como de poder a la parte de Espartaco cuando está precisamente humillando a Glauco, al protegido de Craso, de Sir Laurence Olivier. Luego todo lo que son las escenas de masas están planificadas, ya os digo, desde un punto de vista muy grandilocuente. La secuencia que os he comentado antes de las tropas romanas bajando precisamente por toda esa ladera, esa llanura, con vistas por Espartaco en la llanura posterior y en la llanura anterior por el personaje de Craso, de Laurence Olivier, la verdad es que son realmente fascinantes, todas sublimes. Espartaco, por todos estos logros cinematográficos, argumentales, técnicos, también por toda la polémica que generó, por la problemática que hubo en el rodaje, también ya no la problemática, sino la controversia que hubo con el personaje del guionista de Dalton Trumbo, que había sido acusado de actividades antiamericanas, pues Kirk Douglas y Stanley Kubrick dieron la campanada con esta grandiosa película. La película ganó 4 Oscars de la Academia. Kirk Douglas también estuvo nominado al Oscar por su personaje de Espartaco, pero por enésima vez no lo consiguió. La verdad es que Kirk Douglas ha estado nominado varias veces al Oscar, al mejor actor, pero ya fuera a veces Gary Cooper, ya fuera Jules Briner, pues casi todos se lo arrebataron. Pero el carisma que tenía Kirk Douglas en la pantalla y en películas como Espartaco, como Senderos de Gloria, como El loco del pelo rojo, son absolutamente encomiables. Para terminar os diré, y siguiendo con el homenaje ya no solo describiendo Espartaco, esta maravillosa película, sublime, una creación realmente inolvidable de Stanley Kubrick, os diré que para mí Kirk Douglas siempre ha sido y será uno de los más grandes actores y grandes estrellas que ha tenido Hollywood en su historia. Repasar la vida y la filmografía de Kirk Douglas desde 1946, cuando se hacían las grandes obras maestras del cine negro, hasta finales de los 70, acordaos de esa película de ciencia ficción que hizo con Farrah Fawcett en 1980 a las órdenes Stanley Donen, llamado Saturno 3, nos encontramos con una filmografía llena de grandes títulos. Cautivos del mal, donde hizo precisamente de un productor de Hollywood, que luego se animó precisamente a hacerlo, también protagonizada por Lana Turner, que se llevó varios Oscars también, creo recordar 5 estatuillas, también es otra grandísima película, extraordinaria obra cinematográfica, de cine, de dentro del cine, como crítica también, parecida al Crepúsculo de los dioses. La interpretación magnífica que hizo de Vincent Van Gogh en El loco del pelo rojo, también a las órdenes de Minelli, en una producción Metro-Goldwyn-Mayer con todas las excelencias de lo que entonces era la Metro-Goldwyn-Mayer, sus desavenencias con Stanley Kubrick, pero dándonos 2 títulos míticos de la historia del cine como son Senderos de Gloria y Espartaco, las colaboraciones que tuvo con John Sturges, también haciéndose amigo de Burt Lancaster en Duelo de Titanes, interpretando a Doc Holliday. Me acuerdo también de aquella película ambientada en el oeste, pero abiertamente cómica, con Arnold Schwarzenegger y con Anne Margaret, que se llamó Cactus Jack. Es decir, cuántas películas y de diferentes géneros ha hecho Kirk Douglas. A las órdenes de Joseph Mankiewicz en Carta a 3 esposas, haciendo precisamente de los maridos de una de esas 3 mujeres en una obra
cinematográfica también realmente maravillosa, de Joseph Mankiewicz tenía que ser, El último tren de Gang Hill, es decir, Kirk Douglas también fue un actor que revolucionó el género del western también, aportando su magnetismo y su personalidad. También se encontró, evidentemente, con otra gran estrella que era John Wayne. Pero John Wayne y Kirk Douglas no se llevaron bien, me acuerdo de la película que hicieron, ahora el nombre de la película que hicieron juntos, porque John Wayne, el duque, evidentemente, también tenía miedo que Kirk Douglas le quitara protagonismo, porque era un auténtico robaplanos, eso sí, hay que reconocerlo. ¿Qué os puedo decir más de Kirk Douglas? Para mí recordar a Kirk Douglas pues es recordar pues la historia del mejor Hollywood de todos los tiempos, y con su fallecimiento se nos va, por desgracia, uno de las mayores estrellas que ha dado el cine. Para mí, el cine clásico, cuando ya haya desaparecido Olivia de Havilland, pues definitivamente habrá muerto a nivel de fisicidad, de presencia, porque sus grandes películas pues siempre permanecerán con nosotros. Ya sabéis que a mí me encanta el cine clásico, que he comentado cine clásico por encima de cualquier otro género o de otras películas contemporáneas. Le doy preponderancia al cine clásico porque pienso que las grandes películas no están por hacerse, sino que ya están hechas. Desde Lo que el viento se llevó, desde los grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, desde el cine negro de los años 40, desde las superproducciones épicas como Espartaco, como Cleopatra, como Ben-Hur, aquellas producciones de Samuel Bronston ya dentro de los 60, el Cid, La caída del Imperio Romano, 55 días en Pekín. Los grandes del cine ya, por desgracia, han desaparecido. Es una auténtica lástima, pero con el fallecimiento de Kirk Douglas pues se nos va uno de los últimos baluartes del cine clásico. Hace poco también falleció Paul Newman. Algunos de vosotros diréis, nos queda Robert Redford, pero Robert Redford ya empezó su carrera de los 60 para arriba, ya cuando el Star System de Hollywood ya había caído realmente, cuando Hollywood ya era distinto. Robert Redford empezó su carrera ya más de una manera más importante en los años finales de los 60, principios de los 70. Pero Kirk Douglas para mí fue, pues como lo pudieran haber sido Burt Lancaster, como Robert Mitchum, como Stewart Granger, como Spencer Tracy, como Clark Gable, como Robert Taylor, como Van Eflin, como Gene Kelly, como Fred Astaire, como Spencer Tracy, como Tony Curtis, como tantísimas grandes estrellas del cine de Hollywood dentro del panorama de lo que son los masculinos. Cuando fallezca Olivia de Havilland, pues ya hablaré de todos los personajes femeninos como Katharine Hepburn, como Bette Davis, dentro de lo que son las actrices como Esther Williams, como Cyd Charisse, como Vera Ellen, como Ann Miller, como Myrna Loy, tantísimas que hay. El cine clásico de Hollywood ha perdido estos días a su último o su penúltimo baluarte. Espero que Kirk Douglas descanse en paz, mi más sentido homenaje y pésame a toda su familia, pero nos quedará para siempre figuras como Espartaco, alguna de sus más grandes interpretaciones, como Senderos de Gloria o como El loco del pelo rojo. Tantísimas obras maestras que nos ha dado este maravilloso actor que, como él, ya no se hacen. Es decir, ya no hay un Kirk Douglas. Y para terminar este vídeo, yo pertenezco a una generación que se crió viendo las películas de los 80, en donde George Lucas, Harrison Ford y Steven Spielberg eran casi los máximos imponentes. Cuando esta otra generación de grandes actores y directores, lo que os acabo de nombrar, Martin Scorsese, Coppola, Brian De Palma, Walter Hill, Steven Spielberg, George Lucas, o actores como Harrison Ford ya no estén en este mundo, ya no estarán los sustitutos de ellos. ¿Me podéis decir quién puede ser a día de hoy el sustituto de Harrison Ford, el sustituto de Spielberg, el sustituto de Kirk Douglas, el sustituto de Stanley Kubrick? Ninguno, por desgracia. El cine, parece que el cine tal y como lo habíamos entendido y como ha funcionado durante toda la vida en Hollywood, va muriendo poco a poco. Va muriendo poco a poco, esa por lo menos es mi opinión. Espartaco forma parte de la filmografía de un actor y de una estrella inigualable que nos ha dejado hace ya muy poquito. Que descanse en paz Kirk Douglas, o Kirk Douglas, mejor dicho, mejor pronunciado. Y aquí mi más sincero
más sentido homenaje a esta grandísima estrella de Hollywood, totalmente inigualable y totalmente irrepetible. Que descanse en paz Kirk Douglas. Hasta mañana.